Hola Rosa, qué pena, de verdad, que está saliendo esto tan complicado. Pobre Florencia, qué paciencia estás teniendo, de verdad. A ver, hola Florencia, ¿me estás viendo? ¿No puedes entrar? A ver. Bueno, yo voy a aceptar tu solicitud y veamos qué es lo que podemos hacer. Sí, sí, sí. Y yo también. Yo, de hecho, estás invitada. No puede unirse. Voy a volver a hacerlo de nuevo, ¿vale? Ya me dice que no te puedes unir, pero voy a intentarlo de nuevo. Invitar. A ver. Hola. Bueno, ¿me ves, Florencia? No, estamos en las mismas condiciones que hace un Wow. ratito, igual, igual. Bueno, escúchame, Florencia. A ver, vamos a preguntar si las personas nos ven, luego esto quedará grabado. A mí me sabe muy mal porque no podemos interactuar de esta manera, pero podemos hablarnos como si estuviéramos hablando por teléfono. Las Bien. personas que nos veis, ¿nos podéis dar feedback? ¿Se nos ve a las dos? ¿Se ve a una sola o algún espacio vacío en negro? A ver qué nos dicen las personas que nos ven. ¿Alguien nos puede decir, confirmar si Rosa dice que sí, se nos ve a ambas, verdad? se nos ve a las Vale, dos. genial. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque, bueno, lo vamos a intentar de esta manera, ¿vale? Sí. Disculpadnos si parece que a lo mejor no se os ve y se os oye perfectamente. Vale, genial. Pues vamos a hacerlo de esta forma. Espero que la entrevista quede fluida, pero es que yo no te veo a ti, ni tú me ves a mí. Así que Ujú. ese feedback no lo vamos a tener, esa comunicación no verbal no la vamos a tener, pero bueno. Vamos a conformarnos con lo que se puede, Merche, no hay problema. Nos perdemos parte, es cierto, de esta información, de las caras, de los gestos que tan valiosos son, pero bueno, vamos para adelante. Bueno, así es. Bueno, os voy a presentar a todas a esta fantástica persona que tiene tanta paciencia, Florencia Alfi. Ella es psicóloga, experta en adolescencia y es orientadora familiar. Florencia, Ujú. ¿puedes añadir algo más? ¿Quieres añadir alguna cosa más que me haya dejado y que sea importante de decir? Bueno, sí, a ver, arranco por donde habitualmente suelo presentarme y es que soy mamá de 3 adolescentes en este momento, Francesca, Gennaro, son mellizos, tienen 15 años, Juliana tiene 11, así que convivo con adolescentes 24/7 y sé lo que es esta montaña rusa y estos subes y bajas permanentes. Y además, como siempre digo, además de ser mamá de ellos 3, soy psicóloga. ¿Por qué me Ajá. presento en primera instancia como mamá y luego como profesional? Porque cuando trabajo con padres o con familias o mismo con adolescentes, yo les digo que lo mismo que les sucede a aquellos que están del otro lado, me sucede a mí. Estoy atravesada por los mismos miedos, por las mismas inquietudes, por los mismos interrogantes. Siempre digo, estamos en el mismo barco, ¿no? La única diferencia es que por mi formación tengo alguna otra herramienta más en el bolsillo como para utilizar y es lo que siempre trato de que se lleven a la hora de trabajar con otros, ¿no? Que se lleven alguna herramienta más para el día a día, para la dinámica Uh -huh. familiar, poder aportar algo más desde ahí. Yo Pero siempre cuento, ¿sí? dime. Yo siempre cuento que en realidad yo empecé a meterme en el mundo de la adolescencia mucho antes de ser mamá de adolescentes, porque mis propios pacientes me iban expoliando, como se dice ahora, me iban adelantando esto que me iba a tocar con mis propios hijos años más tarde en casa, ¿no? Y siempre digo que eso me preparó y me ayudó y me impulsó después de escuchar durante horas en consultorio
a unos y a otros, ¿no? Al mundo de los adolescentes, al mundo de los hijos, al mundo de los padres. A veces parece que hablan idiomas completamente dispares, y inconexos, ¿no? Bueno, me preparó para hacer esto que a veces yo digo, soy casi como un referí, ¿no? O como una interlocutora entre estos dos mundos. Y yo siempre digo que la adolescencia, lo digo un poco riéndome, pero es cierto, es la parte más temida de la crianza, ¿no? Porque desde que somos pequeños vamos recibiendo y decodificando mensajes. Yo me acuerdo de mi abuela decirle a mis padres, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Entonces ya casi como que me decían que lo que venía más adelante era terrible, ¿no? Como que uno se prepara para la adolescencia de esa manera. O mismo, me río yo cuando lo cuento, pero a veces entro a buscar un libro y en el sector de la librería donde se habla de psicología, de crianza o de educación, los títulos de los libros me llaman la atención. Cuando son libros de primera infancia, los títulos de los libros son cómo conectar amorosamente con tu recién nacido. Y cuando llegamos a la adolescencia, los títulos de los libros es SOS, tengo un hijo adolescente, renuncio, me quiero escapar de casa, la adolescencia entró en mi hogar, ¿qué hago ahora? Entonces con un nivel de desesperación que yo a veces digo que tiene mucho que ver con el desconocimiento, ¿no? Porque, y lo digo también en forma graciosa, reproduzco un autor que me gusta mucho, dice, la adolescencia es como la varicela. Una vez que sabemos de qué se trata, dejamos de tenerle miedo, ¿no? Entonces, casi que un poquito vivo y mi función siempre es dar a conocer la etapa. ¿Qué es lo que pasa, no? Desmitificar un poco todas estas cuestiones para que los padres, a medida que los hijos vayan creciendo, sepan cómo pararse y cómo acompañar, para que estos años no sean temidos, sino que puedan ser disfrutables. Así que un poquito eso a modo de introducción sobre mí, sobre lo que hago, sobre lo que es mi día a día. Pues mira que me parece súper interesante tal como lo has introducido y el ejemplo que has puesto con la varicela. Me parece el punto central de todo esto y es el conocer. El conocimiento. El conocimiento de la etapa yo creo que es lo más importante, es el punto central, porque cuando lo conocemos, cuando conocemos algo, es cuando empezamos a entender y a saber cómo tratarlo. Completamente, nos baja ese nivel de ansiedad, ¿no? Ese temor de que algo en casa esté mal. Y a veces yo les digo a los padres, no hay nada malo, tu hijo simplemente está creciendo. Y todo lo que está pasando, que a veces parecen sintomatologías y cosas que realmente a los padres nos preocupan un montón, cuando uno los acomoda y les dice, esto es propio de la etapa evolutiva, del momento que tu hijo está atravesando, y es normal y esperable, los padres se calman un montón. Así que, vuelvo a decirte, es un poco siempre mi función transmitir, en la medida de lo posible, tranquilidad, y bueno, bajarle un poco la mala fama, ¿no? A esta etapa. Y tanto. Y quiero recordar una cosita que has comentado y que quería puntualizarlo cuando decías, yo soy profesional y a mí también me pasan cosas con mis adolescentes. Claro, porque no es lo mismo tratar a tus adolescentes que tratar a los adolescentes de otros. Porque esa imagen que tenemos muchas veces de los adolescentes de otros que llegan o de los nuestros que llegan a casa de alguien y dicen, madre mía, si tienes unos chicos fantásticos, que bien educados, que bien se comportan, mira cómo han colaborado, pues no sé, los han invitado a cenar o lo que sea, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasa? Estos no son los míos, ¿no? Aquí en casa no hacen eso. ¿Es así? Claro que sí, pero en casa se muestran siempre los hijos como son, ¿no? Como son, y siempre decimos, en casa, y está buenísimo que así pase, es el espacio seguro, ¿no? Donde pueden demostrar y transparentar todas aquellas cuestiones que en realidad les están pasando internamente. Así que bienvenidas a todas aquellas explosiones y enojos y todas esas cosas que en realidad pasan en casa, y está muy bien que no pasen afuera, porque este es el espacio seguro para que demuestren todo aquello que les está aconteciendo. Y está muy bien que afuera, bueno, lo puedan controlar, ¿no? Efectivamente, me parece súper interesante lo que dices. Pues es eso, es su espacio seguro, ¿no? Y es allí donde pueden explotar o pueden en un momento dado, pues, discrepar o mostrarse como
como en el fondo a ellos les empieza a interesar comportarse, porque ellos tienen esa necesidad, además de separarse, ¿no? De alguna manera, comportarse como ellos quieren ser, ¿no? Diferenciarse de su entorno. Completamente, decimos que esa es una de las tareas propias de este momento, ¿no? El poder distanciarse, poder generar esta autonomía, esta independencia que se da con el corte, que se da por oposición a los referentes, ¿no? A la madre y al padre, y que muchas veces nosotros como adultos nos enojamos y nos ponemos mal y lo tomamos como personal, y ahí es donde siempre digo, no se agarren de eso. Los adolescentes, los hijos, no nos hacen cosas, les están pasando cosas, y en ese pasar tienen que cortar, y cortan como pueden, ¿no? Delimitan su espacio, delimitan la cancha. Así que, bueno, nada, no tomarlo como personal esos enojos, esas explosiones, sino tomarlos como natural y parte del proceso en esto de independizarse, de ser seres autónomos e independientes. Hay algo que yo uso mucho siempre, el sentido del humor, ¿no? Para trabajar con padres, y a veces les digo, hagan de cuenta que tu hijo trabajaba con vos, era un negocio o un comercio, por así decirlo, y en este momento quiere abrirse una franquicia, quiere independizarse, quiere ser su propio negocio, ¿no? Esto de salirse, de correrse. Así que me parece que también siempre es un buen ejercicio para entender esto de el corte, de la separación con los padres. Sí, sí, correcto, muy interesante. Bueno, pues si te parece empezamos un poquito en materia, entramos en materia. Dice, espera, que hay un comentario aquí, dice, darle en el hogar el espacio donde ellos puedan encontrarse. Sí, correcto, David. Correcto. El espacio del hogar tiene que ser ese espacio seguro donde ellos se puedan mostrar tristes, alegres, felices, con interrogantes, con todo lo bueno y lo malo que les está pasando en la etapa, porque tenemos que entender, y ahora lo vamos a ver en profundidad, que es una etapa que se les viene encima, es una etapa donde les pasan muchísimas cosas y va a ser como un vaivén, ¿no? Momentos más arriba, momentos más abajo, picos de alegría, abajo puntos muy bajos de tristeza. Entonces, claro, tenemos que ser ese espacio y ese puerto seguro en el que puedan volver y encontrarse con nosotros para mostrarse tal cual están, ¿no? Y uno acogerlos, alojarlos, abrazarlos y estar ahí, disponibles para ellos. Correcto, así es, total. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esos cambios propios de la etapa adolescente, que los podemos separar en diferentes digamos, niveles, ¿no? Bien, primero lo que voy a hacer es definir, Merche, qué es la adolescencia, ¿no? Y para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es ese momento evolutivo, es la etapa de transición entre la edad, entre la niñez y la adultez, que va desde los 10 hasta los 25 años, y ahí los padres se agarran la cabeza, me miran y me dicen, hasta los 25 años, es un montón, y es cierto, son muchos años, ¿no? Es un periodo de mucho cambio, como decíamos, tanto para el joven, para el adolescente, como para los adultos que lo acompañan. Un momento de mucho cambio y de mucho interrogante, para todos, ¿no? Porque cuando entra la adolescencia en casa, hay un cambio en la dinámica familiar general, ¿tá? Lo atraviesa el joven y lo atraviesan todos los que acompañan. Así que en primera instancia, esa es la definición de adolescencia para la Organización Mundial de la Salud. Yo siempre agrego una más sencilla, y que todos se van a sentir identificados, y digo que la adolescencia es ese momento de la vida donde tu hijo te va a contrariar en absolutamente todo, va a querer tener siempre la razón y no van a faltar los revoleos de ojos. Vieron que los adolescentes con las caras y con los ojos nos dicen muchísimas cosas. Sí. Esa es como mi versión informal de lo que es la adolescencia, para que todos se identifiquen, ¿no? Sí, sí que es cierto, sí que es cierto. Sí que es cierto porque además se vuelven protestones, se vuelven, bueno, pues les incomoda todo, no les puedes hablar de muchas cosas, se vuelven un poco como que tienen como alergia a sus padres, ¿no? Al entorno que es conocido, ¿no? Y es ahí donde dices, ¿qué ha pasado con mi adolescente? ¿Quién se lo ha comido o quién se lo ha llevado, no?
Me lo cambiaron. La pregunta con la que muchas veces los padres llegan al consultorio es, ¿qué pasó con ese chico que yo tenía dulce, cariñoso, afectuoso, que siempre acudía a mí para todo? Este no es mi hijo, ¿no? Con este desconocimiento a medida que los chicos van creciendo. Así que esto es muy común también encontrarlo. Correcto. Pero bueno, adentrándonos un poquito en esto de los cambios, lo primero que decimos es que lo primero que encontramos son cambios físicos, ¿no? Aparecen en muy poco tiempo muchos cambios a nivel físico. Los adolescentes adquieren en un corto periodo de tiempo un cuerpo que muchas veces desconocen, que por eso aparece muchas veces la torpeza, les cuesta identificarse, ¿no?, con ese nuevo cuerpo. Podemos diferenciar en las nenas y en los varones diferentes cambios a nivel físico. En las nenas encontramos el ensanchamiento de las caderas, el aumento de las mamas, el crecimiento de vello axilar y púbico, aparece la transpiración, aparece el acné y aparece, por supuesto, la primera menstruación. En los varones encontramos otro tipo de cambios que tienen que ver con el aumento de la masa corporal, también transpiración, acné, las primeras poluciones nocturnas, bueno, todas estas cuestiones, el aumento de talla también, tanto en nenas como varones, ¿no? Esto que tiene que ver con los primeros indicios de crecimiento, de que una nueva etapa está apareciendo en nuestros hijos. Es como lo más visible, ¿no? Donde nosotros nos damos cuenta, mi hijo ya no es chiquitito, mi hijo está entrando en otra etapa. Esto a nivel físico. Por otro lado, encontramos cambios a nivel cognitivo, cambios a nivel de pensamiento. Y ahí, estos son bastante más difíciles de visualizar, pero los padres empiezan a pesquisarlos, ¿no? Hay algo que empieza a cambiar a nivel pensamiento de mi hijo. ¿Y qué encontramos? Una necesidad imperiosa de expresar sus ideas, tendencia a discutir absolutamente todo lo que proviene del mundo adulto, ya sea un profesor, el padre, la madre, el director de la escuela, querer, ¿no?, todo lo que viene de parte de las autoridades. Empiezan a observarse y a juzgarse a sí mismos. Creen que hay una audiencia imaginaria, que todo el mundo los está mirando, que todo el mundo los está evaluando, que todo el mundo los está observando. Por eso yo a veces me río y a veces alguno de mis hijos tiene que bajar a buscar el delivery o la farmacia o algo que yo haya pedido y se visten y se arreglan como si fueran a ir a una fiesta. Y digo, a una fiesta. 6 pisos en ascensor, ¿quién te va a ver? Yo me animo a bajar en pijama y ellos se tienen que cambiar absolutamente todos, ¿no? Esto tiene que ver con eso, con la sensación de que todo el mundo los está mirando. Casi como que se vuelven egocéntricos, que el mundo gira alrededor de ellos. Y también hay una cuestión de invulnerabilidad. Creen que a ellos, cuando uno les habla de peligros, nada les va a pasar, ¿no? Esto a mí no me va a pasar. Yo muchas veces lo cuento, ¿no? Les muestro a mis hijos cosas con las que trabajo, videos que en realidad son como para advertirlos de challenge y de estas cosas que circulan en redes, justamente para advertir lo que no tienen que hacer, las cosas que no tienen que entrar. Y me dicen, ay, mamá, ¿quién va a hacer una cosa así? Y después uno sabe que efectivamente lo terminan haciendo porque no miden, ¿no?, estas cuestiones. Entonces, esto también es muy clásico en la etapa, cuando hablamos de cambios cognitivos. Hasta acá me siguen porque hablo rápido. Meche, vos anda parándome, si no. Yo te sigo bien, pero con el hándicap de que no te veo. Pero bueno, no importa. Después lo vamos a ver repetido y lo vamos a ver las dos cuando aparezca la grabación. Quédate tranquila. Sí, en la grabación se verá todo. Si no cambia algo, se verá todo. Pero es la lástima que no, o sea, nos seguimos el audio, pero no hay esa comunicación no verbal que es tan interesante. Es cierto, es cierto. Bueno, seguimos con lo que son los cambios emocionales, otra categoría súper y recontra importante dentro de la adolescencia. Acá uno se para y dice, las emociones en los adolescentes están a flor de piel, y todo es motivo de estallido, ¿no? Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario puede hacer que la casa detone, ¿no? Esto es muy común y es una de las quejas más frecuentes con las que vienen los padres. Siempre digo también que acá aparece esta necesidad de los jóvenes de pasar más tiempo solos, esta necesidad de privacidad. Y esto que los padres comentan, se encierra en su pieza, pasa horas adentro de su pieza con su móvil o con la PlayStation o con la tele o leyendo o lo que le guste hacer,
pero adentro de su habitación, interactúan poco, ¿no?, con el resto de la familia. Y ahí es donde yo les digo que la habitación es su búnker, ¿no? Es su espacio seguro donde pueden experimentar, donde pueden descubrirse, donde conectan con otros a través de las redes, a través de sus móviles, a través de sus juegos, y que ese espacio hay que dárselos y hay que permitírselos porque es sano que lo tengan. Correcto. Otro de los cambios que siempre decimos dentro de estos cambios emocionales, y esta duele, atención a todos los que me están escuchando, y es que los adolescentes van a tirar de ese pedestal en el que nos tenían a nosotros como padres cuando eran más chicos, nos van a tirar, se les van a caer las vendas de los ojos, nos van a empezar a ver humanos, con virtudes, con defectos, y yo siempre digo que veníamos de ser superhéroes y ahora nos convertimos en villanos, esos villanos que les arruinamos la vida, ¿no? Porque les ponemos horarios, porque les ponemos límites, porque algunas cosas prohibimos, entonces este es uno de los grandes cambios a nivel emocional, cómo nos empiezan a ver, ¿no? Cómo nos empiezan a observar nuestros hijos. Y otra de las grandes tareas de la adolescencia va a ser el pertenecer a un grupo de pares. Y ahí también hay una queja grande dentro de la familia, si es esto, no quiere pasar tiempo con nosotros y todo su mundo gira alrededor de su grupo de amigos. Y esto es sano y esto es esperable, porque el adolescente siente que nadie lo entiende, pero su grupo de pares, sus amigos que están atravesando lo mismo que ellos, sí los pueden entender. Entonces esta necesidad de sentirse acobijado y acompañado en un grupo de iguales, ¿no? Ahí yo siempre sugiero a los padres que reciban a sus hijos junto con sus amigos en las casas, que sean sede, ¿no?, para ver la interacción, para ver quiénes son estos amigos de mi hijo, cómo se comportan, de qué hablan, casi que uno puede ser espectador, si pone casa y es sede de lo que pasa en la dinámica de amigos de mis hijos, ¿no? Esto claro. Siempre yo lo sugiero. Y otra cosa, atente a esto, es nunca hablar mal de los amigos de mi hijo. Si algo tengo para decir de algún amigo de mi hijo que no me gusta, nunca hablar de ese amigo puntualmente, sino en todo caso hablar de lo que ese amigo hace, de las acciones, pero no un ataque directo a la personalidad, porque ahí mi hijo lo va a sentir como que le estoy tocando lo más preciado que tiene y me va a saltar acá, a la yugular. Entonces tratar de cuidar eso, ¿no?, con los chicos, entender que los pares en este momento son vitales y darle ese lugar, permitirlo y no sentirnos mal si el fin de semana en lugar de querer estar con nosotros quieren estar con sus amigos. Es lógico y es esperable. ¿Bien? Fíjate, Florencia, que no te estoy viendo, porque ya lo sabemos que no te estoy viendo ni tú a mí, pero estoy asintiendo a todo lo que dices, porque es súper real todo eso. Y las personas que nos estén viendo, que no tengan o que hayan recientemente entrado en esta etapa de la adolescencia o que no tengan grande información o mucha información o que no hayan leído mucho sobre el tema o que estén viviendo una situación complicada con su adolescencia, estarán pensando, o hasta ahora pensarían, madre mía, qué adolescente me ha tocado. Qué horror, fíjate qué cosa tan mal habré hecho para que esto esté pasando como está pasando. Y es que nos está pasando a todos, que todo lo que tú dices lo vemos como algo malo y en realidad es algo normal. Correcto, correcto. Por eso yo te decía inicialmente que esto es parte de mi trabajo, de mi premisa cotidiana, poder normalizar estos comportamientos, ¿no? Porque si no, vuelvo a lo mismo, yo también estoy asintiendo, aunque no me veas, los padres llegan con mucha culpa a consulta, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué estoy encontrando esto en mi hijo? ¿Por qué está tan enojado? ¿Por qué está tan malhumorado? ¿Por qué no quiere nada conmigo? Cuando uno le dice, no hiciste nada mal, y esto hasta es sano, ¿no? Porque yo siempre digo, Merche, es sano un adolescente que explota, que es sano un adolescente que puede expresar aquello que le pasa, por más que sea doloroso para nosotros recibir todas esas cuestiones y acompañar todas esas cuestiones,
es mucho más sano que un adolescente que traga absolutamente todo, que no demuestra, porque eso es más peligroso. Ahí el adolescente puede implosionar, y eso es muchísimo peor. Entonces, vuelvo a lo que decía inicialmente, normalizar y naturalizar determinados comportamientos en la adolescencia que no tienen nada que ver con la patología, sino que tienen que ver con un momento evolutivo. Esto es lo que yo subrayo y resalto siempre. Es que hasta los comportamientos más reprobables que puedan tener nuestros adolescentes forman parte de esa experimentación y esa diferenciación. Correcto. Que si llegamos a reprimir muchas de esas conductas, encontraremos que, y si me equivoco me lo dices, pero encontraremos que nos esconden cosas, que no nos informan, que no nos enteramos, que hacen cosas a escondidas nuestras para que no nos enteremos, y eso sí que es peligroso porque no vamos a poder acompañarlo. Correcto. Por eso siempre tenemos que mostrarnos disponibles, siempre tenemos que estar presentes, y cuanto más capacitación tengamos, cuanto más conozcamos de la etapa, más fácil nos va a ser. Yo siempre digo, la adolescencia tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Digo, los chicos se están actualizando, por así decirlo, para hacer una analogía con la tecnología, y nosotros tenemos que actualizarnos a la par de ellos. Sí. ¿Para qué? Para poder ser los padres que ellos necesitan en este momento de su vida. No nos podemos quedar con lo que antes nos servía o con lo que nos sirvió en nuestra época, ¿no? Porque ese también a veces es un error común y frecuente en el que caemos. Bueno, pero a mí me criaron así. Bueno, pero el tiempo cambió, tu hijo es diferente a vos, el mundo es otro mundo, estamos atravesados por otras cuestiones, entonces tenemos que poder conectar con el hijo que tenemos y actualizarnos al momento, aquí y ahora, para poder estar disponibles y ser la mejor versión para ellos, ¿no? Como decía antes. Y perdóname que te interrumpa de nuevo, cuando nos dicen eso de que a mí me lo hicieron de esta manera, o yo hice las cosas de esa manera porque en ese momento era como se hacía, esto tampoco es garantía de que en ese momento también fueran buenas esas cosas, esa forma de acompañamiento. Correcto, correcto. O sea, que damos por bueno que antes, por ejemplo, pues cuando tu padre te decía, no, no vas a tal sitio porque yo lo digo y punto, y aquel adolescente o aquel joven se sentía reprimido, pero aceptaba esa situación, o a lo mejor cogía y si era un poco más disruptivo, cogía y se escapaba y se marchaba y el padre ni se enteraba, Pero quizá nosotros damos por válida esta forma de actuar de esos padres, de educar, y a lo mejor no era lo más correcto, aunque fueran otros tiempos. Con eso quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Educar en este momento con fórmulas anteriores, pues no es lo que más corresponde. Viste que no hay manuales para criar ninguna etapa, ni cuando eran chicos, ni cuando van creciendo. Uno va haciendo desde el sentido común, claro, muchas veces lo mejor en base al hijo que tiene enfrente. Pero yo siempre digo, asesorarnos, consultar, leer, anotarnos en charlas, todo lo que nos pueda abrir la cabeza nos va a nutrir y nos va a ayudar en esto que yo te decía y que repito mucho, ¿no? Entender qué es lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que es esperable en este momento? Y eso ya cambia la ecuación por completo. Mira, no sé si tú puedes ver lo que nos han puesto aquí en rosa. Dice, y me parece una pregunta interesante, pero no sé cómo, no sé si nos ocuparía mucho tiempo. Dice, los cambios físicos, ¿cómo acompañarlos? Dice, ejemplo, mamá, no me queda bien esta ropa, me veo mal. Cuando se ven, por ejemplo, con sobrepeso, ¿cómo podemos acompañar este tipo de situaciones? Bien, siempre validar, ¿no? Validar y escuchar esto que están trayendo. Validar significa darle lugar, no ningunear, no decir, no, te queda bárbaro, pero estás loca, ¿por qué te estás viendo así? Darle lugar, empatizar con esa sensación que el chico tiene de que hay algo que no le gusta, ¿no? Por supuesto, también hacerles entender esto que yo decía antes, es
un cuerpo nuevo en un corto periodo de tiempo que se les viene encima, que les cuesta apropiarse. Entonces también hablar de esto, hay que darle un tiempo porque el cuerpo infantil lo estás perdiendo y es un duelo, ¿tá, Meche? Hay que hablar de esto. El cuerpo infantil deja de ser, estás entrando en un cuerpo de adulto que todavía no sos, que por eso no te reconoces, y hay que darle un tiempo a que, bueno, uno se pueda ir apropiando de esta nueva imagen que el espejo me devuelve, de cómo me empieza a quedar la ropa, de que se me marquen las lolas, y un montón de cuestiones, ¿no? Entonces hay que ir poniendo palabra a estos cambios. Por eso yo siempre digo, validar escuchando todo esto que traen y también estar disponibles para hablar, para poner palabras ahí donde muchas veces los chicos están desconcertados con todos estos cambios que les van aconteciendo. Súper interesante, de verdad, todo lo que estás comentando. Estábamos por los cambios emocionales, para situarte. Y de los cambios emocionales vamos a pasar a los cambios cerebrales, y acá me voy a detener, porque antiguamente se creía que esto de la rebeldía adolescente, los cambios de estado de ánimo, de mal humor en los comportamientos, eran hormonales, ¿no? Es cierto, y se sabe que hay un componente hormonal enorme en la adolescencia, pero a través de todas las neurociencias, lo que se determinó es que en realidad la rebeldía y todos los comportamientos adolescentes tienen que ver con cambios que se dan a nivel cerebral. ¿Qué quiero decir con esto, Merche? Y esto lo explico siempre cuando trabajo con padres. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Y toda esta parte que tenemos aquí, detrás de la frente, es lo que se llama lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal, para traducirlo, sería el centro de operaciones, ¿no? Donde se manejan todas las funciones que tienen que ver, como por ejemplo, la gestión correcta de las emociones, el poder anticiparse, el poder organizarse, el poder decidir. Bueno, cuando digo que esto no está desarrollado y no termina de desarrollarse hasta los 25 años, les doy una tranquilidad. Más o menos, ¿no? Algunos antes, otros después, son tiempos que no son estáticos, algunos lo lograrán antes, otros lo lograrán más tarde, pero con esto siempre les quiero decir a los padres, hay un montón de cosas que los hijos no pueden hacer, no porque no quieran, sino porque no están preparados cerebralmente para hacerlo, ¿no? Es una cuestión, como dice nuestra amiga Desiree, en el libro de ella, el día que mi hija me llamó zorra, esto de no es personal, es cerebral, darle mucha importancia a lo que pasa a nivel cerebral. Yo siempre digo, si quiero trabajar en la computadora y quiero escribir en un programa, en Word, por ejemplo, o quiero trabajar en Excel, y no tengo los programas en mi ordenador, no los tengo instalados, no lo voy a poder hacer hasta que alguien venga y me los instale, ¿no? Por eso decimos que el cerebro adolescente está en reconstrucción, está en refacción, por así decirlo. Entonces, cuando podemos entender esto, dejamos de demandar y de exigir un montón de cosas a nuestros adolescentes porque entendemos que es una cuestión biológica y madurativa y no una cosa de capricho, ¿no? Esto de las cosas que no quieren hacer o que no pueden hacer. Sí, efectivamente, no las pueden hacer porque no lo tienen en su cabecita, no está, no lo disponen. Claro, así es, tal cual. Qué importante es esto que dices, Florencia, porque es cuando tomamos conciencia, cuando empezamos a saber que eso que está pasando es normal, y es lo que decíamos antes, nos empezamos como padres también a relajar. Y no relajar en el sentido de que bajamos la guardia y ya no hacemos nada, no. Empezamos a tomar conciencia de que aquellas cosas que están pasando son normales o están dentro de la normalidad, habrán márgenes de diferencia, pero eso nos permite que cambie toda la dinámica en el ámbito familiar, en casa, en el entorno. Es que, Merche, yo te voy a contar algo. Muchísimas veces me pasa tener alguna primera entrevista con los padres que vienen cargados con un nivel de angustia y un nivel de ansiedad, un nivel de mal humor y de una dinámica que les pesa, ¿no? Diariamente con los hijos. Y cuando empiezan a contar, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Qué los trae por acá? Y empiezan a contar estas cosas que son realmente de manual, ¿no? Cuando uno estudia la adolescencia.
Y cuando después como devolución yo les digo, mira, todo esto que te está pasando simplemente es tener un adolescente tipo, no un adolescente modelo en casa, respiran. Es casi como si les vuelve el alma al cuerpo y me dicen, ¿en serio? ¿Mi hijo está bien? Sí, por supuesto. Solamente tenés que tener paciencia, entender, paciencia, presencia, poder estar disponible para él, entender que todo esto es normal. ¿Sabés qué? Muchas veces hasta después de esa primera consulta no vuelven. Porque cuando podés entender esto, después ya no hay mucho más para trabajar. Hay que transitarla la adolescencia, no hay mucho más para hacer. Total. Déjame que te haga una consulta que ha puesto, bueno, no es una consulta, es un comentario que hace Maritel. Dice, cuando el adolescente tiene conductas arriesgadas, es normal que nos reprochemos que hemos hecho algo mal nosotras. Y aún se sufre más por el reproche hacia una misma y por la exposición arriesgada de los propios hijos. Es natural, supongo. Bueno, es que dentro de los cambios cerebrales lo que encontramos es esto, una necesidad de probar nuevas experiencias, cosas, viste, que le llaman la atención y que a veces desde la lógica uno podría decir, pero ¿cómo hiciste esto? ¿No te diste cuenta que era peligroso? Pero no lo pueden medir porque la recompensa inmediata de probar esos desafíos y esas cosas nuevas pueden muchísimo más que la lógica. Entonces yo entiendo esta pregunta y es real, en la adolescencia hay mucha necesidad de salir a buscar nuevas experiencias y muchas veces los resultados, por supuesto, que son conductas de riesgo, pero que, bueno, tenemos que saber que también pueden aparecer, ¿no? Que son esperables que aparezcan dentro de la etapa también, aunque uno quisiera que no, pero bueno, tiene que ver con esta necesidad del cerebro de salir en búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos desafíos. Claro, Florencia, pero si tú, por ejemplo, ese tipo de conductas, digamos que hemos normalizado que pueden ser típicas de la edad, de la etapa, sabemos que pueden intentar coquetear con sustancias de adicción o hacer, por ejemplo, tener riesgos a la hora de, bueno, con el tema de la alimentación, como comentábamos antes, etcétera. Que tener las herramientas, saber que en un momento determinado nosotros vamos a poder responder, aunque no sea fácil, responder a esa situación y validar esa conducta, eso también nos da un estímulo para saber que vamos a poder sobrellevar esa situación. Por supuesto, nos da apertura, ¿no? Apertura a las cosas, el abanico de cosas que nos podemos encontrar. Y dentro de esas cosas que nos podemos encontrar, por supuesto, están estas, las conductas de riesgo, como vos decías, ¿no? El coqueteo con determinadas sustancias, como pueden ser drogas, tabaco, aparecen también las primeras relaciones sexuales en esta edad, donde también muchas veces pueden aparecer conductas de riesgo, jóvenes que manejan a alta velocidad, por ahí alcoholizados, digo, sabemos que aparecen muchas veces conductas de riesgo. Pero bueno, justamente era lo que iba a normalizar ahora, ¿no? ¿Cuáles son entonces, para continuar un poquito con el libro de la charla, cuáles son entonces, una vez que sabemos todos estos cambios esperables, cuáles son entonces los comportamientos, que un poquito ya lo fuimos nombrando, los comportamientos esperables, los comportamientos tipo, ¿no? De cualquier adolescente? Esté donde esté, porque estén en tu país o estén en el mío, esto lo vamos a encontrar. Van a dejar de comunicarse con nosotros, ¿por qué? Porque el interés básicamente va a estar puesto en su grupo de amigos, pueden haber explosiones, cambios de humor, portazos, van a necesitar privacidad, se van a encerrar en sus cuartos, va a aparecer muchas veces desmotivación, desorden, van a cuestionar a las autoridades, van a probar muchas veces alcohol, tabaco, aparecen las primeras relaciones, aparecen muchas veces mentiras, ¿no? En esto de no querer abordar muchas veces cosas que les pasan, entonces van por el lado de la mentira. Y pueden aparecer también las primeras relaciones de pareja. Todo esto que estoy nombrando es esperable. Hasta acá estamos en lo que el manual de adolescencia dice, todo esto podemos encontrar. El enfrentamiento con los padres. Correcto, sí. El enfrentamiento. Correcto. Y a veces la falta de respeto. También, sí.
Sí, 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 que por supuesto, como te decía antes, duele, ¿no? Nos duele en Claro, el ego a los padres. ¿Cómo me vas a estar hablando así? A mí que te doy todo, que hago todo por y para vos. Pero ahí es donde yo les digo a los padres, no se enganchen, respiren profundo, salgan de la situación, porque si no entramos en un bucle de agresión, claro. ¿no? Me dijiste, entonces te respondo más fuerte, entonces el adolescente se pone peor. Digo, entender que no es personal, volvemos a esta famosa frase, corrernos de la situación, esperar que todo ese enojo gaste y en todo caso retomarlo a posteriori, ¿no? Y con Ujú, mayor tranquilidad uno le puede decir a los hijos, mira, esto que me dijiste considero una falta de respeto, no quiero que lo vuelvas a hacer, este es mi límite, ¿no? En todo caso, empezar a ponerlo en palabras a posteriori. ujú. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, muy, muy interesante. Todo muy, muy interesante y muy práctico todo. Además, como la etapa de la adolescencia, aunque alguna de las personas que nos esté escuchando no viva esa etapa en ese momento porque tiene hijos más pequeños, como todo el mundo, como es algo tan, bueno, pues tan conocido y tan esperado, que la adolescencia es tan complicada, es algo que es muy gráfico y que realmente es muy válido tal y como lo estás explicando, porque se entiende muy bien, Florencia. Sabes que yo Hablábamos, creo que incluso, dime, dime. perdón, este tipo de charlas, aunque no tengas hijos adolescentes todavía, me parece que son recontra valiosas porque nos van preparando y nos van anticipando, ¿no? Entonces uno no llega a los 10 años desahuciado y perdido, sino que ya llega con el terreno allanado. Entonces, yo siempre digo, cuando estaba embarazada leía semana a semana qué era lo que me iba a pasar y qué era lo que me estaba pasando con mi bebé en la panza, cómo estaba madurando, qué órganos se estaban formando y demás. Nos preparábamos. Lo mismo en la primera infancia, ¿no? Leíamos y nos metíamos de lleno en un montón de temáticas que tenían que ver, bueno, cuándo se sienta por primera vez, cuándo le podemos dar sólidos, cuándo tiene que empezar a caminar. Nos preparábamos para Es todos esos verdad. cambios. Pero llega la adolescencia y ya nadie nos dice más nada, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Si acá hay padres de hijos que todavía no son adolescentes, mejor para ellos aún, porque escuchar todo esto les va a allanar el camino, casi que los va a chipear, ¿no? Los va a setear de lo que viene después, casi como me pasó a mí con mis pacientes, ¿no? Que yo digo, ellos me mostraron lo que me iba a pasar, bueno, yo les estoy mostrando lo que va a pasar y esto calma la ansiedad. Claro, lo que te esperaba, por supuesto, y de verdad que es muy válido. Dice aquí Florencia, y si las madres que ya los tenemos más mayores podemos... Ah, claro. Entiendo que Rosa quiere decir que las madres que empezamos más mayores a tomar esa conciencia sobre la adolescencia y a entenderla, ¿podemos arreglar cosas? Bienvenidas, seguro, ¿por qué no? Siempre se está a tiempo de hacer las cosas mejor con los hijos, ¿por qué no? Una no nace sabiendo. Y además los chicos son muy plásticos, todo lo que sea para mejor, por supuesto que a veces los chicos se sorprenden, ¿no? Cuando uno hace un cambio, uy, mi mamá no me gritó, uy, mi mamá me habló diferente, uy, mi mamá me escuchó, uy, mi papá está disponible, pero por supuesto que lo reciben favorablemente. ¿Qué más quieren los hijos que tenernos cerca? Hay una creencia Efectivamente. popular que dice que el adolescente ya no nos necesita, ¿no? Casi como que, nada, ¿para qué? Pero mentira, no es así, nos necesitan y mucho más, hasta diría, que en etapas anteriores, porque un montón de cosas que les empiezan a pasar requieren de la mirada, del límite, del acompañamiento de un adulto. De la Así que nunca es tarde. experiencia. Claro, nunca es tarde para estar presentes y disponibles para nuestros hijos. Bienvenido el momento en el que te diste cuenta que podés hacer algo mejor en tu casa. Nunca es tarde. Totalmente de acuerdo. Y doy fe de ello porque yo lo he vivido en primera persona. La guerra continúa hasta que un día cambié la mirada y empecé a actuar de otra manera, a actuar de una manera como más respetuosa, entendiendo
que el adolescente estaba pasando por un momento diferente y me volví comprensiva y eso hizo cambiar la situación. De vivir una guerra a vivir una paz entre comillas, ¿eh? Porque siempre hay situaciones que tienes que abordar y que tienes que gestionar. Siempre pasan cosas, pero tienes toda la razón. O sea, yo apoyo todo lo que estás diciendo porque estoy convencidísima de que a cualquiera puede vivir esa experiencia. Y yo adhiero a tus palabras porque siempre les digo a los padres, y en esto de la explicación de lo cerebral, ¿no? Ellos no pueden con un montón de explosiones, por ejemplo, no pueden gestionar correctamente sus emociones, no pueden decidir, no pueden anticiparse, no pueden planificar. Por esto que decíamos, no tienen cerrada la corteza prefrontal, pero nosotros sí. Los adultos somos nosotros. Entonces, esto que vos decías, una vez que uno puede cambiar la mirada, una vez que uno como padre puede cambiar la postura, cambia absolutamente todo en la relación con los hijos. Ellos están atravesando un momento evolutivo propio que les toca, pero nosotros ya lo pasamos y somos los adultos y desde ahí los tenemos que acompañar, los tenemos que guiar. Así que es excelente esto que vos decís. A veces cuando cambia la posición del adulto, cambia la posición de toda la casa. Total. Mira, Analí Yogini dice, me pasa que hasta empezar la primaria entendía los cambios y las angustias, ahora me cuesta entender la llamada de atención y las angustias de los crecimientos y procesos. Analí, solamente hace falta que conozcas la etapa, que te informes, que sigas o bien a Florencia, o que sigas personas que trabajan en la adolescencia, que ya verás cómo lo entiendes perfectamente y te puedes poner a su lado. Correctísimo. Con información, por eso digo, lean, escuchen, métanse a entender qué les está pasando a sus hijos y van a ver que es muchísimo más fácil ponerse de la vereda de ellos que estar de la vereda de enfrente peleando todos los días. Hay que elegir las batallas, ¿no? Entonces, hay determinadas cuestiones que vamos a dejar pasar porque entendemos que son propias y otras donde nos vamos a poner firmes y vamos a decir, esto sí que no, esto es un límite, ¿no? Claro. Pero por supuesto, con información realmente se puede cambiar muchísimo de la dinámica familiar. Claro que sí. Sí. Florencia, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los problemas de ansiedad que se dan en la adolescencia? Aproximadamente, no sé si hemos terminado ya la parte digamos, de la etapa en sí misma, de nombrar un poco cuáles son las particularidades de la etapa. No sé si has nombrado todo lo que querías decir, si has comentado todo lo que querías decir. Y podemos pasar un poquito a hablar de ese problema tan recurrente que es en la adolescencia, que es la ansiedad. Bien, todo lo que dije era la parte más introductoria, más dura de la etapa, como para que lo tengan de base, ¿no? Como para cuando vean los comportamientos en sus hijos digan, bueno, esto está correcto, esto tiene que pasar, me tranquilizo. Ahora vamos a empezar a hablar de algo que tristemente afecta. Se dice que entre un 20, un 25% de la población adolescente sufre ansiedad. Sobre todo desde la pandemia esta parte, ¿no? Porque la pandemia golpeó fuertemente a este grupo etario, entonces a nivel mundial estamos viendo cada vez más consultas de adolescentes con ansiedad. Una de las cosas que yo siempre digo, para que las tengan presentes, es nunca ninguneen cuando... Viste que hay algo como muy común, que es decir, ya se va a pasar, esto es propio de tu edad, esto no es terrible, ¿querés saber lo que son problemas en serio? ¿Querés que te cuente los míos? Viste que los adultos siempre relativizamos lo que les pasa a los jóvenes, pero no, tenemos que darle lugar, porque son problemáticas que acarrean mucho sufrimiento, mucho padecimiento para los adolescentes. Estamos hablando de un porcentaje alto, ¿no? De adolescentes que padecen ansiedad. La pasan mal por tener exceso de ansiedad. Y la pregunta es, ¿y qué es la ansiedad entonces, no? Los adolescentes tienen pensamientos negativos, repetitivos, que hace que dejen de hacer actividades muchas veces, que dejen de relacionarse con amigos otras veces, que dejen de hacer un deporte, una actividad, un hobby que venían haciendo por ahí desde chicos, porque no lo pueden hacer más, porque esto les impide, los paraliza, ¿no? Entonces, vamos a meternos de lleno en la definición de lo que es la ansiedad. La ansiedad, uno diría, es la respuesta evolutiva
del cuerpo, la respuesta natural ante una situación que el cerebro decodifica como peligrosa. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Y voy a poner un ejemplo que siempre utilizo. Si yo salgo a la calle y me cruzo con un león, mi cuerpo automáticamente, mi cerebro se va a poner en alerta. ¿Qué va a hacer? Mis músculos se van a tensar, el ritmo cardíaco y respiratorio se va a acelerar, se va a empezar a irrigar sangre hacia las extremidades, brazos, piernas, para poder huir, para poder salir corriendo, para la supervivencia, diríamos, ¿no? Entonces, si uno mira la ansiedad desde ese lado, uno diría, la ansiedad, la verdad que tiene un costado que es positivo, ¿no? Un costado que nos ayuda como especie a la supervivencia. Claro. Hasta ahí no habría nada de malo. El problema, cuando hablamos de ansiedad en los adolescentes, es cuando se decodifican como peligrosas situaciones que en realidad nada tienen de peligro. Como por ejemplo, ir a dar un examen o bajar a la panadería a comprar 1 kilo de pan. Y esto muchas veces se ve en los jóvenes, ¿no? Una de las preguntas que muchas veces me hacen es, ¿y cómo diferenciamos la ansiedad normal que todos podemos tener? Porque es cierto que ese sentimiento o esas sensaciones que se nos despiertan ante algún evento desconocido, digo, si yo tengo que ir a dar una charla para 500 personas, probablemente me ponga nerviosa, probablemente tenga sudoración, mareos, taquicardia, ¿no? Se me quiebre la voz, y un montón de síntomas relacionados con la ansiedad. Casi como si estoy dando un examen y me pongo nerviosa. La diferencia entre la ansiedad como síntoma, que es esto, una situación desafiante, nueva, que hace que todas esas cuestiones se desencadenen, tenemos que diferenciar de una cosa es si yo voy a dar un examen y me pongo así de nerviosa, y otra cosa es vivir permanentemente como si estoy dando un examen. Ahí hablamos de ansiedad como trastorno, ¿no? Digo, es completamente diferente, porque la segunda paraliza, la segunda me deja sin recursos. Vivir el día a día con esta cuota de ansiedad tan elevada, realmente es un padecimiento, realmente es muy costoso, ¿no? Es un costo energético enorme y una calidad de vida muy deteriorada también. Entonces, seguimos hablando de ansiedad. ¿Cuáles serían los principales síntomas de la ansiedad? Sudoración, mareos, temblores, náuseas, transpiración, angustia, irritabilidad, evitar actividades sociales, dolor de cabeza o estómago sin ninguna dolencia asociada a eso, consumo de sustancias, depresión, baja en el desempeño escolar, en la concentración. Todas estas cosas, uno diría, son banderas rojas para decir, a mi hijo algo le está pasando, ¿no? Hay algo que estoy viendo que antes no veía, que me llama un poco la atención, y es donde ahí uno tiene que abrir los ojos y estar atento, ¿no? Sobre todo la pregunta es esta: ¿le dificulta el día a día? ¿Le dificulta sus actividades? ¿Le dificulta su cotidianeidad? Ahí es donde tenemos que hacer foco y, nada, registrar esto de la ansiedad, ¿no? Estos son los síntomas característicos de la ansiedad. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Una de las preguntas más comunes que también me hacen es, ¿cuáles son los factores que inciden en la ansiedad? Y acá podemos enumerar varios. Los adolescentes sienten ansiedad, por ejemplo, ante las presiones académicas, todo lo que tiene que ver con el rendimiento escolar. ¿Ah? Muchas veces ahí los chicos se presionan y viven toda la vida escolar con un nivel de angustia alto. Esa puede ser una. Otra puede ser el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque las noticias avasallantes permanentemente, porque aunque uno no las busque, digo, por ahí están en alguna plataforma divirtiéndose, viendo TikTok, viendo un baile o viendo algún video, y les aparecen las notificaciones de un bombardeo, un atentado, una guerra, una catástrofe natural. Digo, todas esas cosas que hacen del mundo ese lugar que debería ser seguro, pero lo empiezan a vivir como un lugar peligroso, ¿no? Entonces, esto también es un factor que incide en cómo los chicos decodifican el mundo en el que viven y que les trae aparejado ansiedad. Otra, la tercera, tiene que ver con el grupo de pares. Como decíamos antes, pertenecer a un grupo de pares
es vital para el adolescente. Pero muchas veces, cuando no encuentran su lugar, cuando no tienen amigos, cuando no son convocados, cuando lo sufren, cuando padecen bullying, estos grupos de pares se convierten en focos de ansiedad, que despiertan y suscitan mucha ansiedad. Otro tanto puede ser lo que pasa en el seno de las familias, ¿no? Acontecimientos, por ejemplo, de separación de los padres, vaivenes económicos, todo lo que pasa en las casas también los atraviesa y también les genera ansiedad. Y en la cuarta, última y no menos importante, diría yo, la más importante, y en esta hago mucho hincapié últimamente en las charlas, sobre todo, tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales y el mundo de Internet en el que los chicos pasan gran parte de su día es un gran foco de ansiedad y de angustia. ¿Por qué? Porque establecen cánones de belleza, de estereotipos, de éxito y de un montón de cosas que tienen que alcanzar, que no solamente son imposibles, que a veces también son irreales, ¿no? Porque están hechos o con inteligencia artificial o con filtros. Pero bueno, entonces ahí encontramos en redes sociales un gran foco de ansiedad. Sabemos que los chicos construyen o destruyen su autoestima en redes sociales, ¿no? Y esto de quedar siempre a merced, a la espera de el like, del comentario, del emoji, de la validación del otro en cada cosa que subo, en cada cosa que posteo. Si aparece, bárbaro, porque me gratifico, pero si no aparece, es un foco terrible de ansiedad para los chicos. Claro. Así que yo me detengo muchísimo. ¿Cómo no te escuché? Que genera frustración en ellos y se despierta esta rueda, esa forma de comportamiento en la que, bueno, pues aparecen una serie de síntomas que se magnifican y se manifiestan a nivel corporal. Correcto, 100%. Es así, las redes sociales hoy están dando muchísima sintomatología a la adolescencia, ¿no? Muchísima, lo estamos viendo. Y yo me pregunto, Florencia, cuando nos encontramos con una situación así, que detectamos que nuestro adolescente se encuentra en una situación así de, bueno, pues que empieza a tener una sintomatología típica de que existe, de que hay esa problemática, ¿qué podemos hacer como padres, como familia? ¿Qué podemos hacer vos me estás preguntando, para bajar los niveles de ansiedad? Para bajar o para empezar a tratar, para empezar a acompañar a nuestro adolescente, para ver de qué forma podemos ayudarlo. Claro, una sería ponerlo en manos de un profesional. Exacto, esa siempre es como la gran recomendación, ¿no? Cuando nosotros no podemos manejar determinadas cuestiones que se nos escapan de las manos, por supuesto, acudir a un experto en salud mental que, por supuesto, va a poder tratar estas cuestiones. Se trabajan súper bien, funciona bárbaro lo que es la terapia cognitivo-conductual, muchas veces acompañado por un equipo interdisciplinario de psiquiatría, en caso de que haga falta la utilización de farmacología, pero no siempre es necesario llegar a eso. Pero bueno, como tips, independientemente de esto que es la consulta a un profesional, yo siempre doy otras pautas y otras formas de ayudar a bajar cuando encontramos que empiezan a subir estos niveles de ansiedad en nuestros hijos, porque la ansiedad es como una ola, ¿no? Empieza a crecer, empieza a subir, hace su pico máximo y después cae. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Esa es la que vos dijiste, vital, sí, fundamental. Cuando no podemos, acudir a un profesional de la salud mental. Pero hay otras simples que podemos poner de ejercicio en casa. Por ejemplo, ponerlos a dibujar, a escribir, ¿no? A poner en palabras, a poner de manifiesto esto que les está pasando. Leer, escuchar su música favorita, esa música preferida que muchas veces calma. Respirar o meditar. Hablar con alguien de confianza, salir a caminar o hacer cualquier otro tipo de actividad física. Siempre digo que todas estas cuestiones placenteras, ¿no? Son como válvulas de escape y que nos sacan del foco, nos corren del foco ansioso y nos permiten bajar un poco estos niveles. Entonces, siempre tratar de sugerir alguna de estas actividades. ¿Por qué? Porque son válvulas de escape
son válvulas placenteras, diríamos, para que toda esta ansiedad pueda mermar, ¿no? Pueda bajar, que siempre es el objetivo. Después hay un montón de técnicas simples, hay una que se utiliza mucho, que es con la palma de la mano y el dedo de la otra. Vos no me estás viendo, pero cuando veas la grabación vas a poder dar... que debe ser así, ¿no? Algo así. Darte bueno, cuenta. Es que claro, por más que te lo haga, tú tampoco me ves a mí. Mira, pones una mano, la mano izquierda, así con la palma abierta, con el dedo índice de la otra mano, vas haciendo el recorrido de la mano, mientras los ayudás a que les vas diciendo que inhalen y que exhalen, mientras van haciendo el recorrido de la mano. En esto de ir respirando, los chicos van regulando la ansiedad. Podemos sugerirles que, por ejemplo, al llegar a este dedo, sostengan la respiración 4 segundos y larguen el aire en 4 segundos también. Esta es una de las tantas técnicas que existen. Claro, lo que tú propones, es un poco canalizar esta angustia que tienen, canalizarla en un punto exterior, ¿no? De alguna forma. Exacto. Podría ser esa. Aquí pregunta Cavermona, dice... ¿Y cuando la ansiedad la paraliza? Bien, ahí ya estamos en lo que llamamos la diferenciación que hablábamos antes, ¿no? La ansiedad como síntoma y la ansiedad como trastorno. Cuando la ansiedad paraliza y joroba la vida cotidiana del chico, esto que decíamos antes, no puede ir a la escuela, una fobia escolar, deja de ir a una fiesta de 15, no puede salir con sus amigos, deja de hacer su deporte favorito, no puede dar un examen, ahí sí o sí tenemos que ponernos dentro de un tratamiento psicológico, ¿no? En manos de un profesional de la salud mental, porque ahí ya nos damos cuenta que se está afectando la calidad de vida, y esto solo por sí mismo no revierte. Entonces ahí sí o sí tenemos que consultar. Eso es como uno de los límites que tenemos que tener, de las banderas rojas, diríamos. Sí, de acuerdo. Una cosita, ¿cómo vas de tiempo? Porque yo tengo aquí unas preguntitas que me han pasado algunas personas teniendo en cuenta el tema que íbamos a tratar hoy, y no sé si tienes tiempo para contestarlas. Mira, me queda una sola cosita, a ver, se me ocurre que te la puedo, podemos charlar, porque me parece, siempre los padres me piden tips, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Viste que los padres siempre se quieren llevar algo práctico para el día a día, entonces esto quisiera trabajarlo. Y lo que se me ocurre, con las preguntas, tenemos la alternativa de que me las pases si quieres en privado con los nombres de las personas, o que me las escriban y yo se las trato de evacuar por vía privada. Eso ahí, si querés, lo dejo abierto como para no hacerlo, si quieres no extenderlo mucho más. Veo que hay varias preguntas escritas también. Pueden mandármelas, si quieren, por mensaje directo a Facilitando Adolescencias, y yo las respondo por ahí si quieren más directo. No tengo ningún problema, lo hago siempre con... De acuerdo, como te vaya mejor. Me parece que está bueno porque se genera un diálogo, ¿no? Por ahí, mucho más extenso por ahí de lo que podemos contestar acá tan agotadamente. Así que el que tiene alguna duda, que me escriba, ningún problema. Vale, genial. Pues entonces así lo harán las personas que tienen las dudas. Escriban a @facilitandoadolescencias por mensaje directo, y ahí en cuanto tenga un ratito les voy respondiendo, ningún problema, a disposición de todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Florencia. ¿Alguna cosita que querías comentar? Lo último que quería decir era en esto de los tips, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos acompañar a nuestros adolescentes, ¿no? Ya sea por los cambios propios que hablábamos inicialmente, o cuando están atravesando alguna situación de estas que hablábamos de la ansiedad. Escuchar atentamente, digo, esto es fundamental, la escucha, entrenar la escucha. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos con los adolescentes, porque los adultos tenemos esa tendencia a rápidamente querer contestar, a rápidamente querer aconsejar, y los adolescentes básicamente a veces lo único que necesitan es la oreja, saber que hay alguien del otro lado disponible para mí. Así que, en primer lugar, eso, escuchar con atención, validar lo que sienten, sin juicio, ¿no? Sin crítica, sin pensar que están exagerando, sin pensar que hoy la están magnificando. Esto que sienten y que te están poniendo en palabras realmente les pasa, ¿no? Entonces, darle entidad a eso que estamos escuchando.
no etiquetarlos, no compararlos con otros, dejar afuera nuestras expectativas como padres. Y esto es un punto que muchas veces se ve. Los padres llegamos a consulta, o más bien llegamos a nuestros hijos con expectativas, con ideales que nos creamos y que nos armamos en nuestra cabeza muchísimo tiempo antes quizás de haber sido padres, ¿no? Entonces poder trabajar eso, guardar sus secretos en esto de ser confidentes, nunca romper esta confidencialidad, eso que vienen y que los traen, no obligarlos, por ejemplo, a ir a eventos si no pueden, si están ansiosos, si prefieren no enfrentarse a esas cuestiones, y también lo que decíamos antes, perdón, tranquila. Uy. Es que estoy hace 10 días con una gripe terrible. Wow, claro, ya. Ahora al hablar se irrita la garganta, las cuerdas vocales. Lo último, fundamental, ayudarlos a buscar ayuda profesional. Cuando esto nos colapsa, nos excede y vemos que ya no podemos, ponernos en manos de un profesional. Claro, eso para mí son los tips. A veces ocurre, Florencia, no sé si a ti te habrá pasado, que nosotros como padres, como referentes, como acompañantes, vemos la necesidad de que nuestros adolescentes necesitan un acompañamiento de un profesional y te encuentras que ellos no quieren acudir. Exacto. ¿Cómo lo haces? Puede pasar, pero ahí hay que explicarlo una y mil veces, Merche. A ver, así como cuando nos duele una muela, no puedo sacarme la muela yo sola, tengo que acudir a un dentista para que me ayude, es hacerle entender esto, no está yendo un psicólogo por castigo, no es algo punitivo, ¿no? Tenemos que ir con un especialista y hacérselos entender desde ahí, desde el amor, desde la calidez, desde la contención, y a la larga lo terminan entendiendo. Yo siempre les digo a los padres, cuando los chicos están muy resistentes a la terapia, planteáselo como algo muy light, ¿no? Como algo muy relajado, que vengan y prueben una vez. La experiencia me ha demostrado que cuando vienen una vez y encuentran un lugar de contención y de escucha, no lo dejan, no lo largan. Muchas veces son resistentes a probar por el estigma, por lo que se dice de los psicólogos, por la salud mental y demás, pero cuando vienen y encuentran esta contención que tanto necesitan, no la largan. Así que vale la pena hacer ese intento y no darnos por vencidos, ¿no? Cuando encontramos una negativa en nuestros hijos. Muy interesante la propuesta que nos hace y la verdad es que yo creo que cada vez las cosas están cambiando más. La salud mental es pues desgraciadamente por la situación que hemos vivido con el tema del COVID, creo que es un tema al que cada vez se le da tiene más presencia, mayor presencia en nuestras vidas y que se valida cada vez más, aunque no tengamos los recursos necesarios a nivel público. Pero pienso que cada vez es eso, se le está dando más notoriedad al tema y cada vez se le da más importancia. Entonces, bueno, pues nuestros hijos, si esa primera vez que van les gusta o no les gusta esa primera vez, pero ven una pequeña luz de que pueden expresarse de forma libre sin que se les juzgue, una persona que los está entendiendo, yo creo que poco a poco podemos ir haciendo que cada vez les cueste menos acudir a un terapeuta o a una persona que les pueda ayudar. Yo coincido contigo, afortunadamente hay cada vez más visibilidad de todas estas cuestiones, cada vez hay más espacios, por ejemplo estos que se dan en el espacio virtual, para poder hablar de estas cuestiones, ¿no? Y lo último, ya no les quiero robar mucho más tiempo, pero para que también se lo lleven,
que me gusta hablarlo con los padres, es así como cuando teníamos chicos y levantaban fiebre, ¿no? ¿Qué hacías cuando tu hijo tenía 37,5 de fiebre? Madre primeriza, yo me iba a la guardia, ¿ah? Me iba a la guardia médica. Claro. Y encima yo soy mamá de mellizos, entonces cuando alguno de los dos, y los miedos multiplicados, ¿no? Claro. Porque eran los miedos al cuadrado. Entonces cuando alguno de los dos tenía algo, rápidamente me iba a la guardia con 37,5 de fiebre. En la guardia me decían, mamá, señales de alerta son esta y la otra. Anda a tu casa, controlalo, fíjate, estate atenta y cualquier cosa volvés. Entonces esto mismo es lo que yo les digo a los padres. Tengan la mirada puesta en los hijos, estén atentos. Cualquier cosa que vean que les llame la atención, uno se da cuenta, uno conoce a sus hijos, ¿no? Cualquier cosa que veamos que no nos gusta, hagamos una consulta, nunca está de más. Es preferible que los manden a la casa como me mandaban a mí de la guardia, diciéndome, mamá, 37,5, no es fiebre, es preferible que los manden de vuelta a la casa y que les digan, no es nada, esto es completamente normal, tiene que ver con la etapa que está transitando y demás, a que se nos pase por alto alguna cuestión que después se pueda ir agravando, ¿no? Que después se pueda ir complejizando. Entonces, no tengan miedo de consultar. Esto también me gusta darlo como mensaje final. No tengan miedo de hacer una consulta con un profesional de la salud. Justamente les va a dar tranquilidad. Me parece que esto es sumamente importante resaltarlo. Sí, muy importante además. Mira, esto hace un poco, esta pregunta que hay aquí tiene algo que ver con este tema. Dice que ATA 070 dice que llevan, entiendo que con su adolescente, con su hijo, más de 2 años que está recibiendo ayuda, está con un terapeuta, pero dice que no, que su hijo le dice o su hija le dice que eso no le ayuda, después de tener varios terapeutas. Yo entiendo que es muy importante conectar con el profesional que te está atendiendo, ¿no? No sé si tú aquí podrías decirle algo a esta persona. Bien, en primera instancia, como yo decía, Merche, escuchar, ¿no? Escuchar a los hijos. Si ese chico en ese espacio terapéutico no se siente cómodo, no se siente alojado, no se siente acogido o siente que va y simplemente el espacio no le aporta nada, está lleno de otros profesionales, ¿no? Hay que encontrar el lugar para cada uno. Entonces, se puede cambiar. Se puede hacer otra interconsulta, se puede probar. Siempre tiene que haber demanda, por supuesto, del paciente de venir a terapia. Tiene que haber ganas, no tiene que haber deseo, tiene que haber una motivación. Eso por un lado. Pero a la vez, lo que siempre hablamos que tiene que ver con el vínculo terapéutico, con esa alianza que se arma entre el paciente y el profesional, que es sumamente importante. Hay autores que hasta dicen que lo que termina curando es esa relación paciente-profesional. Así que fíjate la importancia de encontrar un buen profesional. Hoy hay cada vez más profesionales que además se especializan en etapa. Digo, así como yo trabajo adolescentes y no hago primera infancia, hay otros que hacen infancia y no hacen adultos. Digo, encontrar lo mejor y lo más apropiado y lo más adecuado para mi hijo. Eso es lo que haría yo como mamá, ¿no? Tratar de buscar lo mejor para ponerlo enfrente y que sea el recurso que lo pueda sacar de donde está. Claro que sí. Bueno, Florencia, ahí alguien está poniendo, para ella es agotador estar comenzando desde cero de nuevo. Lo sé que cuesta mucho volver a hablar y volver a contar y volver a entablar un vínculo de cero con otro profesional, pero que no bajen los brazos, porque, a ver, puede encontrar un profesional que realmente sienta que es para ella y desde ahí encontrar un camino completamente diferente. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, había leído este comentario y lo que yo quería añadir es, si os parece, las personas que tengáis alguna duda respecto a todo esto que hemos ido hablando, estáis viendo el contacto de Florencia, es Facilitando Adolescencias. Yo os diría que contactarais con ella, que os pusierais en contacto y que le hicierais las consultas que tengáis, las dudas que tengáis, que ella os atenderá. Si es necesario algo más, pues ella os lo comentará. ¿Qué te parece, Florencia? Por supuesto, como les decía antes, yo quedo a la espera de cualquier duda, consulta que tengan, me la pasan ahí por Instagram y en cuanto puedo voy respondiendo y me voy conectando con cada uno de ustedes.
estos espacios están justamente para eso, para evacuar dudas, para nutrirse, así que aprovéchenlos. Pues un placer, de verdad, el trato, el espacio, el tiempo y la lástima de que no te haya podido ver. De verdad, Florencia. No me pasa sabe nada, súper mal. nos quedará pendiente para la próxima, Merche, no te hagas problema, Sí. ya vamos a tener revancha. Bueno, yo la verdad es que te voy a guardar en mis contactos para poder mantener una o las que sean siempre que tú tengas ganas de colaborar con Asfatar. Seguro. Yo siempre digo que hay grandes profesionales en tu país. Mis grandes referentes son de España. Entonces siempre digo, qué ganas en algún momento de tomarme un avión e ir a conocerlos a todos ustedes, porque son maravillosos y maravillosos los trabajos y la bibliografía y las cosas que tienen. Así que nada, me saco el sombrero por todos ustedes. Tengo grandes referentes allá y grandes profesionales que me he cruzado en el último tiempo, españoles, así que hermoso estar en contacto con todos ustedes. Florencia, cuando vengas a España, dilo, porque yo vendré a verte. Pero por favor, te juro que yo ruego en algún momento que haya algún congreso, que haya algún encuentro de profesionales y que poder estar, no tener como excusa poder viajar, porque realmente tengo muchos pendientes para conocer allá, mucha gente linda para conocer de España. Bueno, pues yo me voy a apuntar en esa lista, porque sí que me encantaría conocerte personalmente. Muchísimas Seguro, gracias, Sara. Florencia. Un Muchísimas abrazo para gracias todos. de verdad, por este rato que nos has dedicado, bueno, pues eso, transmitir toda tu experiencia y todos tus conocimientos, que como verás, hay muchísimas personas, muchísimas que se están pasando por aquí y están haciendo comentarios súper interesantes. Es un tema que necesitamos conocer, que necesitamos empaparnos de la experiencia que tenéis las personas que estáis trabajando cada día con los adolescentes. Así que muchísimas gracias, Florencia. Estamos en contacto. Me encantaría poder hablar otro día de otro tema o ya, digamos que entrar en situaciones más puntuales y bueno, pues hasta la vista. Yo siempre digo que está buenísimo que queden pendientes, ¿no? Que nos quedemos con ganas, nosotras y el público además, porque eso es un buen síntoma. Así que queden muchas otras cosas por hablar y ya tendremos oportunidad, si Dios quiere, para darles curso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Florencia. Un abrazo para todos. Dejaré este directo para que lo puedas compartir tú también en tu muro. ¿Florencia? Sí, perfecto. Ahí te escuché. Vale. Venga, genial. Muchísimas gracias de verdad por todo y hasta la vista. Un abrazo para todos. Gracias por el tiempo y por la atención. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Chao.